Socratic Logic por Peter Kreeft. El número 41 de la serie. Top 100 libros de desarrollo personal. Queremos compartir contigo ideas y reflexiones que podrían inspirarte o ayudarte de alguna manera. Si algo de lo que escuches te sirve y puedes aplicarlo a tu vida, perfecto. De lo contrario, deséchalo. Lo importante es compartir y aprender juntos. Gracias por estar aquí y que lo disfrutes. Bajo el intenso sol de una tarde en la antigua Atenas, un anciano de mirada serena y curiosa lanza una pregunta al aire: ¿qué es la justicia? Un joven aristócrata, seguro de tener la respuesta, comienza a disertar con confianza. Pero a cada definición que el joven ofrece, el anciano con paciencia infinita responde con otra pregunta incisiva. Poco a poco, las certezas del muchacho se tambalean. Sus definiciones se revelan incompletas o contradictorias, bajo la sutil pero implacable luz de ese interrogatorio. Al final, el joven descubre que aquello que creía conocer se ha vuelto un misterio más profundo, y sin embargo siente que ha aprendido algo invaluable. Ese anciano es Sócrates, y su método de explorar la verdad a través de preguntas perspicaces es la esencia de la lógica socrática. Siglos después, el filósofo Peter Kreeft recoge esa antorcha intelectual para guiarnos en nuestro propio camino hacia la verdad. En su libro Socratic Logic, Kreeft nos invita a una travesía por el arte del razonamiento claro y honesto, inspirado en Sócrates pero diseñado para la mente moderna. Su objetivo es llevarnos de la mano, desde los cimientos más básicos del pensamiento lógico hasta las alturas de las deducciones más elaboradas, todo con un estilo ameno y cercano. Kreeft concibe la lógica no como un ejercicio académico árido, sino como una herramienta viva que podemos usar a diario, una brújula para orientarnos entre las ideas confusas, un escudo contra los engaños y una linterna que ilumina las verdades ocultas en nuestras conversaciones cotidianas. Como él mismo sugiere, aprender a pensar lógicamente mejora nuestra lectura y escritura, nos da poder de persuasión y, sorprendentemente, nos acerca a la felicidad al dotarnos de sabiduría para encontrar significado y verdad. La lógica, en manos de Kreeft, deja de ser un tema abstracto para convertirse en una aventura humana apasionante. Esta aventura comienza por el principio más simple, las palabras y los términos que usamos. Imaginemos que construir un argumento es como construir una casa. Los términos serían esos ladrillos fundamentales que constituyen el punto de partida del razonamiento. Estos términos son esenciales para construir una argumentación sólida y efectiva. Kreeft nos enseña que antes de debatir cualquier asunto, debemos asegurarnos de entender con claridad de qué estamos hablando. Un término, explica, es la unidad básica de significado. Puede ser una palabra o una frase, algo como justicia, libertad o felicidad. Estos términos, por sí solos, no son ni verdaderos ni falsos. Su única aspiración es ser claros o confusos. Si los términos son confusos, cualquier debate construido sobre ellos será un castillo en el aire. Sócrates lo sabía bien cuando insistía en definir las palabras antes de continuar con sus diálogos. En la vida diaria, esto significa que, si vamos a discutir por ejemplo sobre la felicidad, primero deberíamos preguntar: ¿qué entiendes tú por felicidad? Las sorpresas abundan cuando descubrimos que cada persona podría definir ese término de forma distinta. Kreeft nos regala herramientas para afinar esas definiciones. Desde el clásico árbol de Porfirio, para clasificar conceptos, hasta listas de categorías aristotélicas para situar cada idea en su lugar preciso. Con ejemplos amenos, el libro nos muestra cómo aclarar un término difuso puede resolver por sí sola una discusión entera. Al poner en orden nuestras ideas, empezamos a pensar como Sócrates, con precisión y humildad, conscientes de lo que sabemos y de lo que no. Una vez que nuestras palabras son claras como el agua, llega el momento de dar un paso más en el acto de pensar, emitir juicios sobre esas ideas. Aquí entramos en el segundo acto de la mente, que Kreeft llama el acto de juzgar. En términos sencillos, es formar proposiciones, es decir, enunciados completos, que afirman o niegan algo sobre nuestros términos. Si los términos son ladrillos, las proposiciones son paredes construidas con ellos. Por ejemplo, tomemos los términos el cielo y azul. Al combinarlos en la proposición el cielo es azul, hemos afirmado algo que puede ser verdadero o falso. Ahora sí tenemos una frase a la que la lógica puede hacer preguntas importantes. ¿Es verdad esto? Kreeft nos muestra que cada proposición tiene dos partes esenciales: un sujeto, de quién o de qué hablamos, y un predicado, lo que decimos sobre ese sujeto. Entender esta estructura nos permite desenredar enunciados complejos y evaluar su veracidad. En Socratic Logic aprendemos a distinguir diferentes tipos de proposiciones: las universales, que abarcan todos o ninguno, y las particulares, que hablan de algunos. Las afirmativas, que dicen es, y las negativas, que dicen no es. No hace falta memorizar nombres técnicos.
aunque Crift no escatima en darnos la nomenclatura clásica A, E, I, O, para los amantes del detalle. Lo importante es saber que no es lo mismo decir, todos los pájaros vuelan, que algunos pájaros vuelan. Esta sensibilidad, a lo que realmente afirmamos, nos vacuna contra muchos malentendidos diarios. Pensemos en cuántas discusiones nacen de generalizaciones apresuradas. Siempre haces lo mismo, nadie me entiende, que un poco de lógica bastaría para matizar. ¿De verdad es siempre? ¿Realmente nadie? Al aprender a juzgar correctamente, empezamos a exigir que nuestras palabras correspondan con la realidad, tal como Sócrates exigía definiciones sólidas a sus interlocutores. Con los términos claros y las proposiciones bien planteadas, estamos listos para la tercera hazaña de la mente: razonar. Este es el viaje desde premisas hasta conclusiones, el arte de encadenar ideas para descubrir verdades nuevas. Crift dedica gran parte de su libro a esta etapa crucial del pensamiento: la construcción y evaluación de argumentos. Aquí es donde la lógica brilla como una luz orientadora. Un argumento no es más que un conjunto de proposiciones donde algunas, las premisas, apoyan a otra, la conclusión. Un ejemplo clásico resuena a través de los siglos: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. En estas tres frases vemos una estructura perfecta, dos premisas claramente verdaderas que, unidas correctamente, nos dan una conclusión inevitablemente verdadera. Crift utiliza ejemplos como este menos con Sócrates haciéndose presente una vez más para mostrarnos qué aspecto tiene un razonamiento sólido. Pero también nos advierte que no basta con que las premisas sean verdaderas, la forma en que las conectamos debe ser válida. Un razonamiento inválido puede llevarnos a conclusiones descabelladas, incluso partiendo de premisas correctas. Por ejemplo, todos los gatos tienen 4 patas, mi perro tiene 4 patas, por lo tanto, mi perro es un gato. Las premisas son ciertas, los gatos tienen 4 patas, tu perro tiene 4 patas, pero el razonamiento es evidentemente erróneo. ¿Por qué? Porque la estructura no es válida, estamos comparando mal los términos y saltando a una conclusión que no se sostiene. Socratic Logic nos enseña a examinar la anatomía de los argumentos para detectar estos errores antes de tragarnos la conclusión. Crift nos propone técnicas clásicas y modernas para poner a prueba la solidez de cualquier argumento, desde dibujar círculos lógicos que representan conjuntos, hasta aplicar reglas aristotélicas que deben cumplirse para que un silogismo funcione. De esta manera, nos convertimos casi en detectives intelectuales, capaces de desarmar un argumento pieza por pieza, para ver si pasa la prueba de la lógica. En este punto del viaje, ya hemos aprendido a definir, a afirmar con verdad y a deducir con rigor, pero el camino de la lógica no estaría completo sin las advertencias sobre los desvíos y trampas que acechan en cada debate. Crift nos abre los ojos a las falacias, esos engaños lógicos que suenan convincentes, pero esconden razonamientos defectuosos. El libro dedica una atención especial a las falacias materiales, errores en el contenido de los argumentos, presentándonos una lista de 40 emboscadas lógicas comunes. Es asombroso, señala Crift, descubrir cuán a menudo aparecen estas falacias en la vida diaria, desde discursos políticos hasta tertulias televisivas. Una vez que aprendemos a reconocerlas, casi sentimos que tenemos un detector de patrañas incorporado. De pronto, escuchamos a un comentarista evadir una pregunta atacando la personalidad del oponente, y pensamos, falacia ad hominem. O leemos en redes sociales una frase incendiaria que distorsiona la posición de alguien, y detectamos un hombre de paja. Crift describe cada falacia con ejemplos claros, muchos sacados de situaciones cotidianas, para que las identifiquemos como viejos conocidos, cuando nos las crucemos en nuestro día a día. Esta habilidad es oro puro, nos protege de ser manipulados, y nos impide, a su vez, caer en la tentación de ganar discusiones con trucos sucios en lugar de con la verdad. Después de todo, Sócrates mismo combatía los sofismas, los engaños de los sofistas, con la simple fuerza de preguntas bien planteadas. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo, armados con la lista de Crift como mapa de ruta. A lo largo de Socratic Logic, Crift no solo expone teoría, sino que la enlaza constantemente con la práctica y con reflexiones más amplias. Su enfoque es deliberadamente realista, parte de la convicción de que existe una verdad objetiva y de que nuestra mente puede llegar a conocerla. Esto puede sonar filosófico, pero tiene consecuencias muy prácticas. Significa que, al usar la lógica, estamos buscando algo verdadero de verdad, no solo jugando con símbolos vacíos. De hecho, Crift contrasta la lógica clásica con la de Sócrates, Platón y Aristóteles, con la lógica simbólica moderna, más parecida a las matemáticas. Nos dice que la lógica tradicional, apoyada en el lenguaje común y las ideas universales, resulta mucho más útil para la gente común en la vida diaria que los intrincados cálculos de la lógica simbólica.
Esta última, con todo su rigor, a veces pierde de vista las preguntas esenciales que tanto le importaban a Sócrates. ¿Qué es esta cosa? ¿Cuál es su esencia? La lógica socrática, en cambio, mantiene los pies en la tierra. Trabaja con frases y significados que todos podemos entender, y por eso puede hablar de cosas importantes de forma interesante. Es como comparar un filme de autor profundo con un espectacular éxito de taquilla lleno de efectos especiales. La lógica simbólica deslumbra con su técnica, pero la lógica clásica conmueve porque trata sobre la sustancia de nuestras vidas. Krieft, fiel a este espíritu, prefiere darnos herramientas que podamos emplear en una conversación real, en una carta o en un debate frente a un público no especialista, antes que fórmulas abstractas solo aptas para matemáticos. Esto no quiere decir que la lógica moderna carezca de valor. De hecho, el propio Krieft la reconoce como útil en campos técnicos, sino que, para navegar las aguas de la existencia cotidiana, el viejo compás socrático aristotélico es más confiable y rico en matices humanos. El libro culmina llevando todo este conocimiento lógico de regreso a donde pertenece, a nuestra vida diaria, nuestras conversaciones y nuestras decisiones. Krieft dedica sus capítulos finales a mostrarnos cómo aplicar la lógica al leer un libro con ojo crítico, a escribir de forma clara y convincente, e incluso a dialogar sobre temas espinosos, como la ética o la fe. Nos anima a usar la lógica como un arte de vivir, a cuestionar respetuosamente lo que escuchamos, a construir argumentos propios que no solo sean válidos, sino también verdaderos y significativos. Imaginemos enfrentarnos a un artículo de noticias polémico. Gracias a lo aprendido, podremos identificar si el autor ha definido bien los términos del debate, si sus afirmaciones cuentan con hechos sólidos detrás, y si sus conclusiones realmente se desprenden de sus premisas, o si está saltando al vacío sin puente lógico. O pensemos en escribir una publicación en redes sociales para defender una opinión. Krieft nos ha dado una especie de plantilla mental para organizar nuestras ideas con orden y claridad, anticipar las objeciones y evitar nosotros mismos caer en falacias. Incluso en discusiones cara a cara creonesas, en las que a veces la emoción nos gana, la lógica socrática nos susurra al oído que mantengamos la calma y volvamos a las preguntas básicas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Se sigue realmente qué? De forma casi mágica, esas simples preguntas pueden desactivar un malentendido o aclarar un desacuerdo, llevando la conversación de un choque de opiniones a una búsqueda conjunta de la verdad. Al terminar Socratic Logic, el lector siente que ha recorrido un camino fascinante en compañía de grandes maestros. Krieft ha actuado como un guía y a la vez como un narrador ingenioso, salpicando el trayecto con humor y ejemplos que hacen sonreír, logrando que hasta las ideas más complejas se sientan accesibles. No es un camino fácil, el propio autor advierte que la lógica se saborea mejor a fuego lento, reflexionando cada paso, pero es profundamente gratificante, porque más allá de los términos, las proposiciones y los silogismos, lo que Krieft nos entrega es una forma de mirar el mundo. Es como ponerse unas gafas nuevas y nítidas. De repente, detectamos patrones y errores donde antes solo había confusión. Esas gafas nos dan un poder especial, pero también una responsabilidad. Usar la lógica, no para humillar o vencer al otro, sino para acercarnos juntos a la verdad. En palabras de Krieft, el triunfo no está en derrotar a un oponente en debate, sino en ganar la verdad. Al cerrar el libro, uno se descubre pensando que la voz de Sócrates sigue viva en nuestra mente cada vez que hacemos preguntas, que la búsqueda de definiciones claras y argumentos válidos se vuelve un hábito cotidiano. Socratic Logic nos deja en última instancia con una especie de sexto sentido intelectual, una intuición afinada para detectar falacias al vuelo, y un impulso irrefrenable de preguntar y repreguntar hasta llegar al fondo de las cosas. Es un legado profundamente socrático. No darnos todas las respuestas, sino animarnos a nunca dejar de hacer las preguntas correctas. Y esa, quizá, es la enseñanza más impactante de este viaje lógico. Que la sabiduría comienza, como en Atenas, hace tantos siglos, reconociendo lo que no sabemos, y atreviéndonos a pensar por nosotros mismos, guiados por la luz incansable de la razón.